Hola, ¿cómo están? Acá esperando que los amigos se vayan sumando. Instagram está avisando a mis seguidores. Hola Vivi, buenas tardes, noches ya. Bueno, precioso día hoy en Buenos Aires. Como siempre doy también la cuestión climatológica para empezar, para romper el hielo. Hoy vamos a encontrarnos para charlar acerca de los planetas. ¿Qué es esto? Desde el punto de vista de la astrología, por supuesto. Eh, Quizás todos tienen algún conocimiento de la parte astronómica, algunos lo que aprendimos en la escuela, otros quizás un poco más, pero nosotros ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de la astrología, cómo se relacionan y qué tienen que ver los planetas dentro de la carta natal y qué es lo que miramos cuando miramos una carta natal acerca de esto y cuán interesante puede ser para nuestra vida. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Hoy vamos a hablar de los planetas, quizás no lleguemos a verlos todos, vamos a hablar de los planetas personales y quizás lleguemos a ver dentro de los personales también los planetas sociales, ¿sí? Y nos va a quedar para otra vez los transpersonales, que esos son también un flash. Pero quizás va a estar bueno verlos más adelante, porque el 21 de diciembre va a haber una conjunción, no, esa es la de Júpiter y Saturno, pero podemos relacionarla también con lo que nos pasa a nivel transpersonal. Ya se me estaban mezclando los cables. Hola Claudia. Bueno, vamos a ir arrancando. ¿Qué es esto de los planetas? ¿Qué representan? A ver si podemos entender un poquito. Primero les voy a mostrar, capaz que se va a ver al revés, pero aunque sea como para que tengamos idea, ¿qué es una carta natal? No sé si bueno, algunos conocerán, y otros quizás no vieron nunca. Esta es una carta natal. Es un círculo. Si ustedes observan, pueden ver que están los 12 signos. Por eso siempre decimos que tenemos los 12 signos, ¿sí? Tenemos Aries, Tauro, Géminis. Quizás se vea al revés, no sé cómo lo ven ustedes. Pero es por lo menos para tener una idea, para ir entrando en este mundo de los planetas. Entonces tenemos los signos. Hola chicas, ahí veo que se está sumando Adriana, Maruja, bienvenidas. Bueno, decía entonces, esta es la imagen de una carta natal, ¿sí? Si ustedes observan, tenemos los signos. Está dividida en porciones que son las famosas, que dividen las famosas casas. ¿Vieron cuando hablamos de las casas? Las casas son como distintos ámbitos de experiencia a que estamos invitados a vivir durante nuestra vida. Entonces está la casa de el origen familiar, está la casa de la pareja, está la casa de la profesión y así y así. Hoy no vamos a hablar de las casas, vamos a hablar de los planetas. Y si observamos, aquí dentro ya empezamos a ver, bueno, la luna la reconocemos, ¿no? Por ejemplo, esta persona tiene la luna en el signo de Acuario en su casa 6, ¿sí? Y tiene, por ejemplo, al Sol, si se ve ahí, en el signo de Escorpio, ¿sí? Creo que en la casa 3, si no veo mal. Tiene a Saturno acá en la casa 12, ¿sí? En Leo, ¿sí? Y así. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a centrarnos en los planetas. ¿Qué representan estos planetas? Que todos, aunque sea conocemos de nombre, ¿no? Estuvimos jugando esta semana, yo me divierto un montón y espero que ustedes también con esto de los planetas. ¿Qué representan? No sé si vieron, bienvenida Silvia, no sé si vieron la película Intensamente. Las que la vieron y los que no lo vieron, les recomiendo que la vean porque es súper interesante. En esa película, que es una película de dibujitos, pero muy interesante para los adultos,
se observa, es como la cabeza de un personaje en donde están todas las emociones que habitan a ese personaje. Y cada personaje, cada una de esas emociones es como que se corporiza y toma el mando en distintos momentos de la película de la personalidad de ese personaje. Bueno, esto sería algo así. Los planetas son como distintos personajes que nos habitan. Representarían distintas funciones psíquicas, distintas funciones de nuestra personalidad. Hablando de los personales, ¿no? Entonces, podríamos pensar, otra imagen que se me ocurre, como si nosotros fuéramos, nuestra vida es un viaje. Este mes está buenísimo para pensar en la metáfora del viaje porque estamos en el mes de los viajeros, de los sagitarianos, así que los grandes viajeros, así que está buenísimo pensar eso. Entonces, si pensamos que nuestra vida es un viaje, nuestra carta natal sería el mapa que más o menos podría contarnos y guiarnos por dónde va la cosa. Y bueno, y nosotros seríamos como esta nave que atraviesa intergaláctica el universo. Y cada uno de los planetas serían como los tripulantes de la nave. Y cada uno tiene una función que cumplir, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar por los más conocidos, los más vistos. ¿Qué es lo que nosotros mejor vemos, así sin necesidad de agudizar mucho la vista y ni de ningún instrumento tecnológico? Bueno, el Sol, la Luna, ¿verdad? Ya sé que desde el punto de vista, si acá hay algún astrónomo o va a decir, pero el Sol, la Luna, un planeta. Bueno, sabemos que desde la astrología tenemos como la mirada de la Tierra, o sea, la carta natal es como la foto sacada desde la Tierra, y desde la Tierra los astrólogos antiguos, que estaban unidos a los astrónomos, eran la misma figura, veían al Sol y a la Luna moviéndose igual que los otros planetas, entonces los consideramos planetas en ese sentido. Bueno, el Sol y la Luna es lo que tenemos más a la vista. Y así como lo tenemos más a la vista desde la Tierra, también lo tenemos más a la vista desde nuestro interior, es decir, tenemos más conciencia, ¿sí? Los registramos como parte de nuestra personalidad. Si, por ejemplo, alguien se hace la carta natal y le empezamos a contar características de su Sol, de su Luna, enseguida van a reconocer que se identifican con algunas de esas cuestiones. ¿Qué representan cada uno de ellos? Bueno, el Sol sería, como dentro de esta personalidad, que hay otros tripulantes que después iremos viendo, es como el comandante, digamos, de la personalidad, de este yo con el que nos identificamos. Cumple la función como de centralizar, justamente de hacer centro. Nuestro Sol es lo que nos da esa primera conciencia de identidad, de que somos un individuo diferente a lo que puede haber sido nuestra familia o el entorno, ¿no? Es lo que nos da la sensación de individuos. Es el centro de ese ego que construimos y con el que nos identificamos. Es el encargado de mostrar eso, de mostrarse. El Sol irradia, pensemos, ¿no? El Sol irradia. Entonces nuestro Sol, nuestro signo solar, nuestro Sol, irradia una energía con la que los demás resuenan. El Sol es el regente de Leo. ¿Qué es esto de los regentes? Bueno, todos los planetas rigen un signo. Y ustedes van a ver que hay asociaciones entonces entre las características de ese signo y el planeta. Por ejemplo, el Sol es el centro de irradiación, irradia, resuena con los otros, recibe, al resonar es como un artista que recibe los aplausos, se muestra así como es. Los leoninos tienen esta característica, ¿no? Todo lo que es leonino tiene esta característica de mostrar, de crear, de irradiar, de conectarse con los demás a través de eso que irradia desde el corazón. Por eso podemos hacer esta asociación fácil entre el Sol y Leo. Hoy, por ejemplo, el Sol está en Sagitario, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver, bueno, una persona con Sol
En Sagitario, su centro de irradiación, digamos, ese comandante que comanda la personalidad tiene que ver con la energía sagitariana. Entonces, por ejemplo, va a mostrarse expansivo, aventurero, con confianza, ¿no? Si puede hacerse cargo de ese sol, ¿no? Después hay que ver los otros tripulantes de esta nave, qué pasa con Saturno, qué pasa con Mercurio, qué pasa, o sea, hay que ver los otros tripulantes que hacen para que este sol pueda expresarse. Pero un sol sagitariano se expresaría de esta forma, ¿no? De una forma expansiva, fogosa, porque recordemos que Sagitario es fuego, confiada, ¿sí? Bien. Avanzamos. Luna. Saben que pueden hacer cualquier pregunta y sería súper interesante que dialoguemos. Luna. Este es otro de estos planetas que vemos, ¿sí? Que a veces está velada porque cuando estamos con luna nueva no se ve, pero cuando estamos con luna llena se ve. Y esto también pasa un poco con nuestra luna, ¿sí? Nuestra luna, por supuesto, puede estar en otro signo diferente al signo solar. Por ejemplo, en este momento la luna acaba de entrar en el signo de Virgo. Entonces, una persona que está naciendo o que acaba de nacer va a tener un sol en Sagitario con una luna en Virgo, que es una energía totalmente diferente. Pero volvemos a la luna, para no marearnos. Entonces, la luna tiene que ver con nuestro mundo emocional básico. Es lo primero que aprendimos a nivel emocional, porque también conociendo nuestra luna nos vamos a dar cuenta y nos va a dar data e información acerca del vínculo, de ese primer vínculo que tuvimos con nuestra madre y con nuestra familia de origen, ¿sí? A través de la luna y de esos primeros años de vida y de ese vínculo aprendimos, la luna es la que, digamos, si pensamos en esto de los tripulantes de la nave, en esta metáfora, la luna sería ese personaje que tiene que ver, que está encargado de brindarnos seguridad emocional. Entonces, de alguna manera se arma un mecanismo, ¿sí? Cuando somos pequeños, que nos ofrece que cuando nosotros reaccionamos de esa manera nos sentimos seguros. La luna tiene que ver con esas reacciones emocionales, a veces reacciones que no son conscientes, si bien nosotros podemos ser conscientes de que esas cosas después nos pasan, pero son como reacciones casi instintivas, ¿no? Que tienen que ver con este mecanismo de supervivencia. La luna es nuestro primer amor, nuestra primera manera de aprender a amar, que tiene que ver con la búsqueda de seguridad, con sentirnos cubiertos, ¿sí? Rige al signo de Cáncer, por eso esta relación con la madre y con todo lo que tiene que ver con maternizar. ¿En qué signo esté nuestra luna? ¿En qué casa esté ubicada? O sea, cuál es la configuración de nuestra luna, nos da data sobre cómo fue ese vínculo, cómo armamos nosotros esos mecanismos de seguridad y cómo reaccionamos cuando, por ejemplo, nos sentimos atacados o no nos sentimos queridos, entonces nos sale como ese mecanismo. Pero por otro lado, tiene otra faceta que es que puede ser un gran talento, porque como es lo primero que aprendimos, lo sabemos hacer muy bien. Entonces, si le buscamos la faceta de talento a esa luna, está buenísimo. Luna en Aries. Bueno, como dije, por ejemplo, hoy la luna está en Virgo. Vamos a comparar una luna en Virgo con una luna en Aries, por ejemplo, que acá una de ustedes dice, yo tengo luna en Aries. La luna en Virgo, por ejemplo, necesita, para sentirse segura, orden, ¿sí? Necesita que haya un orden, necesita que todo esté ordenado. Cuando son niños que suelen ser niños que parecen adultos. Son esos niños que se comportan muy bien, que son serviciales, porque la luna en Virgo necesita sentirse útil para sentirse segura y querida. Siente que si es útil, la van a querer. Una luna en Aries, sin embargo, es una luna que necesita, como es la energía ariana, actuar, accionar, ir por su deseo, necesita tomar la iniciativa. Entonces, seguramente, frente a una situación medio complicada, lo primero que va a hacer accionar, no importa cómo. Mientras que la luna en Virgo va a buscar
quizás su acción va a tener que ver con buscar el orden, con planificar, con asegurarse de que las cosas van a salir bien, ¿sí? Bueno, una luna en Aries no, tiene que accionar como sea, tiene que entrar en acción, porque tiene que tomar la iniciativa. Sobre la luna hay varios, tenemos varios, creo que acá en Instagram hay videos, los invito a verlos, y si no, acuérdense que tengo un canal de YouTube, ustedes se pueden suscribir, y ahí hay varios videos sobre la luna, así que, y siempre hablamos, así que si quieren profundizar sobre las distintas lunas, ahí estamos. Pero quiero seguir para que podamos ver también otros planetas. Igual después, si nos queda un tiempo, seguimos preguntando. Estoy en el horno con Sol en Aries, yo soy Piscis, Sol en Aries, Luna en Cáncer. ¿Y Piscis a qué te referís? Porque Sol en Aries, Luna en Cáncer. Bueno, pero, a ver, acá viene, por ejemplo, la astróloga te diría, no es estar en el horno, ¿sí? Claro, Aries y Cáncer son dos energías muy diferentes, pero en la diferencia, en los contrastes, por lo menos desde la astrología psicológica, desde la astrología para el autoconocimiento, como yo siempre coloco, desde la astrología evolutiva, los contrastes justamente son súper enriquecedores, porque si uno puede hacer dialogar a esos tripulantes diferentes y que lleguen a un acuerdo, cada uno puede proponer su mejor faceta, ¿no? Ahora, hay que hacer un trabajito, ¿no? Porque en general no nos sale a veces la mejor, o hay un tripulante que quiere tomar el mando, ¿sí? Entonces quizás si la luna quiere tomar el mando y va en detrimento del sol, mi expresión solar se ve reprimida. Entonces la idea, por eso está bueno conocerlo para poder empezar a integrarlo, ¿sí? Obvio que a veces va a haber un tripulante que va a querer tomar más el mando que otro, va a pasar, pero bueno, uno siendo consciente puede empezar a hacerlos dialogar. Siguiente planeta, Mercurio. Es el planeta que está más cercano al Sol. Y por eso suele estar en el mismo signo que tenemos nuestro Sol. A veces puede ser que esté en el signo que le sigue o en el signo anterior, depende de nuestro Sol si está al principio del signo o al final del signo en esto que les mostré, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, tengo el Sol a los primeros grados de un signo, a lo mejor Mercurio, que todavía viene un poquito atrasadito, está en el signo anterior. Pero en general suele estar en el mismo signo solar o cercano. Mercurio es el regente de Géminis y de Virgo, es regente de los dos signos, ¿sí? O sea, está asociado a estos dos signos. Y este tripulante, Mercurio, para los que recién se incorporan, hola Paula, estamos haciendo como la metáfora de que los planetas serían como, o sea, nosotros vamos en una nave, ¿sí? Y los planetas serían como los distintos tripulantes de nuestra nave, que seríamos nosotros, que sería la personalidad completa. Entonces, este Mercurio es el encargado de registrar el mundo a través de la razón, ¿sí? Es el pensante, es el pensador. Es el encargado de registrar el mundo a través de la razón y del lenguaje, por lo tanto, y del pensamiento, ¿no? Por lo tanto, es el encargado de la comunicación. Según en qué signo esté nuestro Mercurio, el Mercurio que estaba cuando nosotros nacimos, y en qué casa o relacionado con qué otros planetas, o sea, de acuerdo a cómo esté configurado ese Mercurio, vamos a tener una manera de pensar, una manera de comunicar y de entender, una manera de aprender. Mercurio tiene que ver con el que aprende, ¿sí? Porque a través, ¿no?, de la razón. Es muy interesante conocer el Mercurio, por ejemplo, en los niños, para poder entender por qué los niños aprenden de manera diferente. Por ejemplo, hoy Mercurio está en Sagitario, ¿sí? Igual que el Sol, entonces un Mercurio en Sagitario, para conectarse con el aprender, va a necesitar que ese aprendizaje tenga sentido, ¿no? Porque Sagitario busca esto, entonces va a necesitar que el aprendizaje tenga sentido, que sea una aventura, ¿no? Va a tener una relación pasional con el conocimiento,
seguramente va a tener también una relación interesante con los maestros, porque Sagitario tiene que ver con los maestros. Estoy hablando de un Mercurio, un niño, por ejemplo, que tiene Mercurio en Sagitario. Puede tener el Sol en otro lado, pero su capacidad de comunicar, generalmente lo va a tener en el mismo signo, pero su capacidad de comunicar, de aprender, tiene que ver con lo sagitariano. Sin embargo, si tengo un Mercurio, no sé, en Tauro, que es un signo que es más concreto, terrenal, ¿sí? Por ahí esa persona, para conectarse con el aprendizaje, para aprender, necesita de lo concreto, necesita de la experiencia concreta, no tanto de lo que intuye, como podría ser un Mercurio en Sagitario. Necesita tiempo, porque Tauro necesita tiempo, procesos, ¿sí? Por ahí va a estar más interesado en conocimientos que tengan que ver con lo concreto, ¿sí? Mientras que por ahí, no sé, un Mercurio en Géminis va a estar interesado más en un conocimiento que tenga que ver con ideas, con palabra, con la palabra, ¿sí? No sé si me van captando. Mercurio también, así como la Luna, es importante conocerla para conocer el vínculo con la madre o nuestra manera de maternizar. El Sol se relaciona muchas veces con el vínculo con el padre. Hay otro planeta también que tiene que ver con el vínculo con el padre, después lo veremos, que es Saturno. Mercurio se relaciona con el vínculo con los hermanos, ¿sí? Recordemos que es el regente de Géminis, que tiene que ver con esto, con comunicación, vinculación y también con esa paridad que genera la relación entre los hermanos. Siguiente. Estaba ahí tratando de ver, de leer. Siguiente planeta, que también está cerquita, ¿sí? Relativamente cerquita del Sol, es Venus. De Venus hemos hablado mucho en el encuentro anterior que estuvimos con Romina, y en Facebook, por ejemplo, tengo también varios vivos que hicimos sobre Venus, en YouTube también, pero bueno, vamos a hablar para quienes quizás se incorporen nuevos en el encuentro de Venus, y para no dejarla fuera, por supuesto. Venus tiene que ver con, es el tripulante o la tripulante que se encarga de la valoración, ¿sí? Y se encarga de la conexión y de la vinculación con un otro que ya no es un personaje de la familia, ¿sí? Quizás el Sol, la Luna, Mercurio se encargan de los personajes familiares. Venus se encarga de abrirse al encuentro con un otro que no es ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni mi hermana, ¿sí? Sino que es ese otro diferente y con el que me voy a conectar a la par, ¿sí? Puede ser, en general, bueno, lo que más nos interesa es el vínculo con la pareja, o sea, tiene que ver con eso, pero también puede ser el vínculo con los socios, por ejemplo, ¿no? Con aquellos con los que hacemos proyectos en común, ¿sí? Y que no son de nuestra familia, son otros, son diferentes. Venus tiene que ver, dije, con la valoración, con la capacidad de valorar que tenemos. Y por eso tiene que ver con el amor, pero ya es un amor diferente al amor lunar. El amor lunar parte más de una necesidad de supervivencia. Amo porque necesito. Venus es más es un amor que tiene que ver, amo porque valoro. O sea, lo que yo valoro, ¿sí? Es lo que amo. Y Venus está, y ahora voy a presentar al siguiente tripulante, que es Marte. Está muy vinculado a Marte, casi que trabajan juntos, son como el dúo dinámico, porque Marte tiene que ver con el deseo. Entonces, este Venus o esta Venus van a valorar a partir de lo que desean, y entonces van a amar a partir del deseo. Y el deseo también lo pone Marte. Venus es la que valora, ¿sí? Y la que hace sus, me sale la palabra como sus juegos de atracción, y Marte es el que desea y se pone en movimiento y acciona. Marte es el planeta de la acción, ¿sí? Es el tripulante que está encargado de todo lo que necesita acción.
ponerse en movimiento, ir hacia ese otro. O sea, Venus valora a ese otro, se abre a que ese otro llegue, y Marte es el que va, el que conquista. Pensemos que Marte es Ares, es el dios Ares, sería el paralelo griego, es el dios de la guerra. Entonces es el que conquista, el que acciona, el que va, el intempestivo. Venus, me olvidé decir, es regente de Tauro y de Libra, ¿sí? Con Tauro tiene esta relación, o sea, desde lo taurino, Venus tiene que ver con el disfrute, porque Venus también es la capacidad de disfrutar, sobre todo de lo sensorial, del gozo, y es también regente Venus de Libra, y en esto tiene que ver con el encuentro con ese otro, ¿no? Y abrirse a ese otro y complementarse. Y Marte es el regente de Aries. Entonces tenemos este componente de acción, de iniciativa, de ir, de conquistar el espacio. Aries es un planeta muy interesante porque tanto Venus como Aries muchas veces se observa que están un poquito, a veces están vedados, están reprimidos. Porque, y muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando tenemos este tema de que no sabemos muy bien qué deseamos, si nuestro deseo es propio, si es el deseo que está teñido por el deseo del otro, ¿no? O nos cuesta ir por lo que queremos. Bueno, ahí hay que ver un poquito este juego entre Venus y Marte, ¿no? Hay que mirar un poquito ese guerrero, esa guerrera. En este momento, bueno, Venus está en Escorpio en este momento. Entonces, por ejemplo, una Venus en Escorpio va a ser una Venus que va a valorar todo lo escorpiano. O sea, va a valorar la profundidad. En las relaciones quizás va a buscar a veces cierto nivel de conflicto, pasión, como, bueno, como un encuentro como muy casi fusionado con el otro. Ahí hay que mirar esas Venus, qué pasa también una Venus en Escorpio con el control, ¿no? Porque Escorpio tiene que ver con esto de por ahí de controlar. Y Marte, en este momento, Marte está en Aries, está en su signo regente, así que está a sus anchas. Y un Marte en Aries es un Marte que sabe que quiere y que va porque quiere y que conquista si lo dejan ser, ¿no? Porque si después hay otros tripulantes en esta nave que está representada en esta carta natal que no me dejan mucho y hubo una vida en donde me condicionaron para que no fuera por mi deseo, bueno, pero bueno, supongamos que puede accionar. Un Marte en Aries es un Marte que va, que avanza, que, ¿sí? Que tiene que tener cuidado ahí cuidado, qué sé yo, es una forma de decir, pero tiene que estar observando también si está también teniendo en cuenta a los otros, ¿no? Si está este juego de Venus y Libra, porque si yo voy por todo lo que quiero, por mi conquista, y no registro, que a veces con Aries puede pasar esto, y un Marte en Aries, o sea, imagínense, es el guerrero a la máxima potencia, bueno. Sí, el presidente es de Sol en Aries, no recuerdo la luna, y tiene ascendente en Piscis. Es interesante porque él tiene el Sol en Aries, o sea, su expresión es ariana, pero su ascendente, su camino de aprendizaje es pisciano, que es una energía muy diferente a la energía ariana. La energía ariana es esto, ¿no? Es una energía también de mucha autoafirmación, eso me olvidé decirles antes. O sea, Marte, el planeta Marte, es nuestro tripulante que nos permite autoafirmarnos, ¿sí? Considerarnos como individuos deseantes y capaces de ir por lo que queremos y estar, digamos, bien plantados en nuestro yo. Y Piscis es una energía totalmente diferente, porque Piscis es el final de la rueda zodiacal para volver a empezar, ¿no? Siempre es cíclico, donde se diluye todo. Entonces Piscis ya no tiene límites y
un Piscis, digamos, estoy hablando de Piscis como el signo arquetípicamente, ¿no? La idea es de conexión con el todo, ya no es un individuo pero que se ha pasado por toda esta rueda, pero que ya tiene conciencia de formar parte de todo y bueno, y de esta parte sensible. Entonces, a veces puede haber como en Piscis como algo de no encontrar mucho los límites también entre quién soy, quiénes son los otros, ¿no? Bueno, como para ir viendo las diferencias de energías, ¿no? Estoy leyendo algo por ahí. Ah, ok. Bueno, ahí Claudia dice, bueno, vos serías una versión como diferente de presidente en cuanto al sol. O sea, vos sos sol en Piscis, al revés, ¿no? Y ascendente en Aries. Entonces, quizás en el sol en Piscis hay como una identidad y una expresión que tiene que ver con que a veces, bueno, Piscis siempre es como muy sensible, hay como mucha sensibilidad, y si tenés luna en Cáncer más todavía, mucha conexión a nivel vibratorio y emocional, ¿sí? Que a veces no se puede distinguir muy bien, no se puede explicar con palabras. Hay como un vivir el dolor del otro o meterse, ¿no? O la alegría del otro, ¿no? Como en la emoción del otro, y a veces cuesta como diferenciar. Puede haber idealización también. Y el ascendente en Aries pide que justamente autoafirmación e individuación, o sea, tengo que aprender a, con toda esa hipersensibilidad que es parte también, ir también por mi deseo, ¿no? Y reconocer cuál es mi deseo y autoafirmarme, ¿sí? Es un juego interesante, muy interesante. ¿Y en qué estamos? En Marte. Ah, en Marte. Que dije que estaba en Aries. Bien. Y que tiene que ver con ese tripulante nuestro que toma iniciativa, que va por nuestros deseos y nuestras conquistas. Con estos, hasta acá, llegamos a lo que sería una primera etapa de los planetas personales. O sea, en esta tripulación están la Luna, mundo emocional, hago una repasadita, Mercurio, mundo mental, capacidad de aprendizaje, Luna que rige a Cáncer, Mercurio que rige a Géminis y Virgo, Venus que tiene que ver con la valoración, la autovaloración y la valoración en sí desde un lugar del deseo y del amor y el encuentro con el otro. Si queremos ver temas de parejas, miramos Venus. Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, es un personaje, un tripulante importante para ver esto. Y Marte, esta capacidad de acción, de accionar y de deseo. Estos conformarían como nuestra personalidad, nuestra primera personalidad, esa que conformamos, esa que llamamos yo, esa que a veces que llamamos ego, que conformamos y que está comandada, ¿no? Con este comandante que es el Sol. Pero, digamos que esta personalidad no está sola en el mundo, estamos todos conectados y en un primer momento nos damos cuenta que estamos conectados a nivel social, ¿sí? Porque después, la próxima hablaremos de los transpersonales y vamos a hablar de otro tipo de conexiones que trascienden la persona que nosotros creemos que somos. Pero bueno, por ahora vamos a estar en este nivel de los personales. Entonces empezamos a darnos cuenta que estamos conectados con una sociedad, con otros. Y ahí aparecen los tripulantes que se encargan de esto, que son nuestros queridos Júpiter y Saturno. Hoy estoy medio como, ¿cómo se dice? Bueno, me estoy haciendo publicidad a mí misma, pero bueno, qué sé yo. De vez en cuando está bueno. En el canal de YouTube, que los invito a suscribirse, no tienen que pagar nada. Ustedes se meten en el canal de YouTube, me buscan como Gabriela Viegas, igual en Facebook está también ahí el link,
Y si no, me buscan como Gabriela Viegas. Hay una Gabriela Viegas que es una cantante muy linda, que también si quieren suscríbanse, que está buenísimo. Ustedes me buscan, yo soy una simple mortal, que está ahí, dice Gabriela Viegas, con el iconito de Viaje Astropoético. Y ahí van a encontrar un vivo que hice en Facebook, no recuerdo cuándo, sobre Júpiter y Saturno y cómo trabajan juntos, ¿sí? Ese está como muy detallado, está bueno. Y ahí vamos. ¿Por qué planetas sociales? Bueno, Júpiter es un planeta que tiene que ver con nuestras creencias. Es como el tripulante que se encarga de nuestras creencias, de nuestros ideales, de nuestra búsqueda de sentido, más allá de esto que somos de carne y hueso, ¿no? Ya se imaginarán, si algunos ya vienen siguiendo, que Júpiter es el regente de Sagitario, ¿sí? Entonces, está asociado con el planeta, es un planeta que está asociado con la abundancia. Piensa que Júpiter es el planeta más grande es enorme, ¿no? En relación a los otros planetas. Entonces, está relacionado, acá hay como una asociación entre la astronomía y la astrología. Está asociado a la abundancia. Entonces, decimos que en el lugar de la carta en donde está Júpiter es el lugar donde nosotros tenemos la capacidad de generar abundancia. Es donde encontramos nuestra confianza, como que esa es nuestra base para confiar y bueno, ir para adelante, tirarle para adelante. Es un planeta que cuando transita, o sea, está siempre, o sea, los planetas se están moviendo todo el tiempo. Nosotros en la carta natal los tenemos, digamos, sacamos una foto el día que nacimos y bueno, se nos configuró este tripulante así. Pero después Júpiter está en este momento, por ejemplo, está en Capricornio. Entonces, bueno, cuando nos pasa por algún lugar de la carta natal importante, qué sé yo, nos toca el sol en su tránsito o no sé, o el ascendente, por poner un ejemplo, bueno, quiere decir que ahí puede haber como una invitación a expandirse, a mirar un poquito más allá. Júpiter es como el tripulante que tiene el telescopio y mira un poquito más allá de lo más cercano, amplifica la mirada, siempre agranda, es el idealista, ¿no? Entonces, depende en qué signo tenemos a Júpiter, depende en qué ámbito, o sea, cómo esté configurado, ese va a ser nuestro espacio de creencias, de posibilidad de abundancia, y etcétera, etcétera. Dije que es el regente de Sagitario, no me quiero olvidar. Pero ¿qué pasa? Júpiter, en esta cuestión de superabundancia, a veces se pasa de abundante. Entonces, por ejemplo, si lo asociamos con su signo, con el signo que rige, que es Sagitario, los sagitarianos, por ejemplo, o quienes tienen mucha energía sagitariana, quizás tienen la luna en Sagitario, también el sol, bueno, suelen a veces idealizar, crearse como proyectos enormes, hermosos, pero que a veces quedan en castillos en el aire. Entonces, ¿quién puede venir acá en ayuda a este otro dúo dinámico? Saturno. Saturno es el planeta que tiene que ver con la ley y con los límites. Entonces, cuando Júpiter dice, allá vamos y con toda la confianza, que está buenísimo, pero bueno, viene Saturno y le dice, bueno, espera, allá vamos, pero ¿cómo vamos? A ver, acá hay que hacer esto, hay que hacer el otro, entonces planifica. Saturno es nuestro tripulante que se encarga de darnos el criterio de realidad, o sea, el que nos da la capacidad, nos ofrece la capacidad de tener criterio de realidad, de poder sopesar las cuestiones y saber qué es posible, ¿sí? O sea, es como que Júpiter sueña, ¿sí? Y Capricornio muestra dentro de ese sueño qué es lo posible. Entonces en dupla funcionan fantástico. Si estuviera solo Saturno sin un poco de Júpiter, por ahí Saturno es demasiado limitante, todo es límite, todo no se puede, ¿no? Por ejemplo, te baja de un ondazo, claro.
Pero está bueno, porque si no nos quedamos con los castillos en el aire y en algún momento la realidad no va a bajar de un ondazo. Entonces, combinar a Júpiter con Saturno está bueno, ¿sí? O sea, estos dos tripulantes juntos pueden ir en pos de buenísimos proyectos. Porque ya digo, Júpiter pone la gran idea, confía, ¿sí? Le pone el ímpetu, la cosa fueguina, y Saturno le pone esta cosa de, bueno, esto tiene unos límites, hay que cumplir con determinadas leyes y hay que ir paso a paso, ¿no? Saturno trae también como la idea de responsabilidad. Y en cuanto a los vínculos es muy interesante Saturno. En el análisis de una carta natal yo creo que es uno de los planetas como, o sea, se mira todo, ¿no? Pero Saturno da mucha información porque tiene que ver con esto, ¿no? A veces cuando hay mucho Saturno o mucho Capricornio, que es al signo al que rige, puede haber como sentimiento de mucha autoexigencia, ¿no? La persona se siente muy exigida, exige también a los demás, a veces hay mucha sensación de frustración y quizás no va por sus deseos, ¿sí? Aunque tenga un Marte recontra en Aries, pongámosle, pero a lo mejor tiene un Saturno o un Capricornio tan fuerte y por ahí esa parte en su historia familiar fue tan valorada que quizás esta excesiva limitación y exigencia hace que se limite y ni siquiera lo intente, ¿no? Entonces está bueno un Júpiter que ponga confianza en que sí se puede ir por eso, ¿sí? Por mi deseo, y que Saturno acompañe con la realidad, la idea de realidad. Tiene que ver con la autoridad. Saturno es nuestro tripulante, nuestro personaje que se encarga de nuestra conexión con la autoridad, con ser nuestra propia autoridad y también reconocer la autoridad en el afuera. Por eso se asocia al vínculo con el padre, ¿sí? A veces, bueno, puede ser la madre quien represente ese rol, ¿no? Pero siempre como la figura de autoridad, el que nos pone los límites, ¿sí? Cuando somos chiquitos hay un momento que nos dicen no, el dedo ahí no, esto no, esto no. Bueno, eso sería como Saturno, que en realidad uno de adulto se da cuenta que es una forma de protección. O sea, Saturno y la Luna es como que también juegan juntos, ¿no? La Luna protege maternizando, pero Saturno también protege a través de los límites. Dan como seguridad. Entonces cuando tenemos cuestiones de problemas con la autoridad, quizás tengamos que ver qué pasa con ese Saturno. Por supuesto que hay otras cosas, pero que las vamos a dejar en el próximo vivo, porque también ahí aparece lo acuariano, qué sé yo. Pero bueno, hoy estamos hasta acá. Saturno entonces es el regente de Capricornio, Júpiter es el regente de Sagitario, en dupla funcionan fantástico. En este momento los dos están en el signo de Capricornio, estuvieron durante todo este tiempo en el signo de Capricornio, a principio de año estuvieron uniditos con Plutón, que es otro de los grandes fantásticos que vamos a ver la próxima, y en esa tríada, bueno, ya vieron el año que tuvimos, ¿no? Bueno. Y seguramente los capricornianos deben haber estado muy movidos por estos movimientos de estos planetas, de este Júpiter que expande, ¿sí? Pero de este Saturno que limita. Juntitos van a estar, este año se va a dar un hecho interesante, que es que van a estar juntitos en el mismo grado, en el 0 grado de Acuario, ¿sí? Y eso se los voy a contar más adelante, va a ser el 21 de diciembre, y es un encuentro interesante, porque, bueno, ya les voy a contar. Bueno, la próxima vamos a ver los transpersonales, porque digamos que con estos planetitas ya tenemos, dicho con cariño planetitas, con estos planetas ya tenemos como la construcción de nuestra personalidad, de esta nave que reconocemos como nuestra, ¿sí? Con este sol que comanda los personales, los internos, que serían la Luna, Mercurio, Venus y Marte, ¿sí? Con sus distintas funciones, y después estos sociales que conectan con el afuera, con este Júpiter y Saturno.
Júpiter, me olvidé de decir que es interesante en la vinculación con los maestros, ¿sí? Porque Júpiter tiene que ver con la idea de el conocimiento y del vínculo con los maestros y lo que nos enseñan, ¿no? Quien tiene mucha energía jupiteriana tiene también mucha capacidad para transmitir, para sintetizar información y transmitir. Júpiter también trabaja, son opuestos, pero pueden trabajar asociados con Mercurio, ¿no? Mercurio, como regente de Géminis, es el que investiga, el que estudia, el que aprende, y Júpiter es el que sintetiza, ¿sí? Y puede transmitir esa información. Bueno, vamos a dejar entonces hasta acá. La próxima nos vemos con los transpersonales. Después nos vamos a ver con esta conjunción de Júpiter-Saturno y les cuento un poquito. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede. Creo que estamos en tiempo. Y si no, me las dejan ahí también. Y lo charlamos la próxima o se los contesto. Bueno, entonces nos estamos viendo. Será hasta la próxima. Y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Gabriela Viegas, me buscan ahí con el iconito de viaje astropoético, que hay varios videitos. Por ahora tengo un poco paradito ahí el YouTube porque estuve con otras cosas pero bueno, ya voy a ir subiendo más. El año que viene será mejor, me preguntan. ¿Qué responsabilidad que pones en pie? A ver, esto es interesante la pregunta, porque hablando así en serio, no, es interesante la pregunta porque todo dependerá de lo que nosotros hagamos. Los planetas invitan, y esto no lo dije, pero lo repito siempre, hoy no lo dije, los planetas invitan en sus tránsitos. ¿Sí? Después les voy a contar llegando al 21 de diciembre este tránsito de Júpiter y Saturno juntitos, que es interesante y propone unos cambios, pero bueno, los humanos somos un poco resistentes a los cambios y a veces es como que queremos y deseamos ciertas cosas y no nos damos cuenta que somos como medio como niños, ¿no? Que el nene que quiere todos los chocolates y no se da cuenta que le hacen mal y que hay otras cosas, ¿no? Para vivir. Así que bueno, está buena tu pregunta. ¿El año que viene será mejor? Veremos. Y además también está bueno también ver lo de... Otro día vamos a hablar de los tránsitos, ¿no? De qué es esto de... y algo así, sí, acá me dice Paula, cambio de era, algo así. Decía que después, la próxima, cuando veamos eso, vamos a ver les cuento sobre los tránsitos y que es interesante ver que también uno puede hablar de un tránsito así a nivel planetario general, pero también hay que ver qué le toca a cada uno, porque por ejemplo, este tránsito que les digo de Júpiter y Saturno se va a dar en el 0 grado de Acuario. No es lo mismo cómo le va a pegar a un acuariano que nace en los primeros días de Acuario, o sea, que tiene al Sol en ese cerquita de 0 grado de Acuario, que, no sé, a un Virgo, ¿sí? Pero hay que ver, porque capaz ese Sol en Virgo tiene el ascendente a 0 grado de Acuario, entonces ahí también lo recontra moviliza. O sea, eso es interesante que veamos que cada carta natal, cada uno tiene una nave que tripula y con un mapa, y además cada uno hace lo que hace con ese mapa, ¿no? Eso lo decimos siempre. Y cada uno tiene una historia con la cual vive ese mapa. Entonces, todo dependerá de qué hagamos con eso. Bueno, les agradezco un montón que hayan estado, como siempre digo, espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Inviten a suscribirse al canal de YouTube, inviten al viaje astropoético, al Instagram y al Facebook, así cada vez somos más.
Nos vemos. Buen domingo y buen fin de largo.